Continuamos en nuestra reunión virtual, pero que tiene la alegría de compartir, la alegría de acercarnos, de tener contacto. Usted tiene que avisarnos, llamarnos, decirnos, darnos su opinión. Estamos pidiéndole a los hermanos que manden un audio, así como hoy estuvimos incluyendo el audio de nuestra hermana Mirta. Tienen libertad, hermanos, mándenos. Vamos a graduarlo, por supuesto, pero queremos que todos participen. Así que haga un audio de 1 minuto, 2 minutos, y lo vamos a agregar a la reunión virtual para que todo el resto de la iglesia también esté escuchando. Muy bien. Hace 2 semanas atrás les estuve hablando sobre el libro de Isaías, capítulo 55. Venid comprar sin dinero vino y leche. Allí estuvimos meditando en el significado de todo esto, pero el capítulo 55 de Isaías es más largo que lo que comentamos esa vez, y dice el texto, verso 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hasta aquí vamos a llegar, todavía continúa, pero se introduce Isaías en lo que sería un momento de restauración de Israel. Es interesante conocer que acá hay una profecía que fue dicha por Isaías 100 años antes del hecho que le dio cumplimiento. Y ya Dios sabía que iba a haber una rebelión, que iba a haber una cautividad en Israel. Se lo anticipa con Isaías. Si la palabra entraba en el corazón de aquellos hombres y mujeres, tal vez ellos se volcaban a buscar a Dios, impedían con su dedicación a Dios, al arrepentimiento y al buscar a Dios sinceramente, tal vez impedían ese castigo, pero no fue así. Todo aconteció como Dios había dicho que iba a pasar. Ahora, ¿qué pensaba esa gente? Por eso le dice al Señor, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Porque todo hombre y toda mujer generalmente tendemos a justificarnos delante de Dios. ¿Vio como a usted cuando metió la pata y alguien se lo descubre y usted dice, bueno, trata de buscar la vuelta para que no sea tan grave, o imposible tratar de que no se le eche culpa de nada? Mucha gente actúa así. Trata de que su pensamiento se imponga. Acá decía el texto, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ni vuestra manera de resolver las situaciones no son la manera en que yo resuelvo. Los caminos de Dios y los caminos del hombre no se parecen. A pesar de que fuimos creados por Él y que tenemos, la marca de la creación de Dios, fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero hemos perdido mucho. Ya no actuamos como Dios quiere. Ya vamos a hablar un poquito más de ese tema. Pero el verso 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estuve investigando un poco esto, más alto, ¿qué significa? Y significa
¿Se acuerda cuando usted llevaba el barrilete al campo, cuando había un poquito, a la plaza, había un poquito de viento y lo hacía remontar? El viento lo empujaba y ese barrilete subía y allí estábamos tironeando para mantenerlo. Lo hacíamos de tal manera de que el barrilete se mantuviera alto. Cuando los barriletes eran muy buenos, eso quedaba, se podía pasar 1 horas allí, lógicamente, que el viento no amenguara porque si no, la cosa no andaba. Ahora, esta frase, más alto, es justamente, es el remontar, tiene que ver con remontar. Y esto es lo que pasa con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen que ver con este mundo, con lo que nos pasa todos los días, con el ser humano, con la naturaleza. Y Dios dice, vuestros pensamientos no llegan a la altura, no pueden remontar, no pueden llegar a mi presencia. Tienen que abastecerse de Dios, tienen que esperar el soplo del Espíritu Santo para que ese barrilete, ese pensamiento suba. No sé cómo son tus pensamientos, querido hermano, pero Dios quiere que nuestros pensamientos se parezcan a los de Él. Acá hay una expresión, deje el hombre inicuo, el que está en iniquidad, el que está apartado de Dios, deje sus propios pensamientos y vuélvase a Dios. Ahí viene la misericordia. Es decir, el arrepentimiento también pasa por abandonar nuestro estilo, nuestra manera de resolver las cosas y permitirle a Dios que venga a nuestra vida y nos ayude a resolver las cosas como Él sabe resolverlas, porque Dios las resuelve de una vez y para siempre. Así, en Jesucristo, Él resolvió el tema del pecado. Lo que el hombre cometió, la infracción que el hombre cometió en Adán y a partir de ahí todos nosotros, fue perdonado en Jesucristo a todos aquellos que están creyendo en esa obra. Ahí viene la mano, es confianza, es fe. La salvación del hombre es por fe. Dios te saca del pecado y del mal si tú confías en Él y permites que sus pensamientos lleguen a tu vida y te ayuden a pensar diferente. Hay distintos tipos de personas de acuerdo a los pensamientos. Algunas personas, es interesante, ¿no? Muestran una actividad importante en sus mentes. Uno las mira y siempre están pensando. Y uno dice, ¿qué estará pensando? Porque lo vemos concentrado. Usted tiene a alguien en la familia así. A veces hay gente que le gusta pensar y por ahí sale con alguna idea y usted dice, mirá, parece que estaba pensando en serio, ¿no? ¿Qué tendrá en la cabeza? ¿Qué estará pensando? ¿Qué tendrá el hombre de hoy, los filósofos de hoy? Tal vez diga Dios, esta gente piensa, pero nunca remontan sus pensamientos a mí para que yo los aconseje, les enseñe y le indique. Cuando la iglesia nace, hermano, cuando la iglesia nació en Pentecostés, Jesús la inició formando los líderes que iba a tener esa iglesia. Pero en Pentecostés, cuando cae el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, ahí arranca la iglesia. La iglesia empieza a moverse, empieza a actuar. Ya Jesús no está llevándolos de la mano, Jesús no está físicamente, pero el Espíritu Santo los mueve. Era un motor en el corazón. Inclusive Dios tuvo que hacer algo porque en algún momento estaban tan contentos con ese mover que se quedaron demasiado tiempo en Jerusalén hasta que hubo algunos problemitas y todos dijeron, tenemos una orden de parte del Señor, hay que ir, y comenzaron a ir. Es interesante la iglesia primitiva. Cuando yo conocí esta experiencia, recuerdo muy bien, porque me llamó la atención una frase.
eran de un solo sentir. Y yo me acostumbré a recibir esa palabra. Mirá que sentir, los sentimientos del hombre son engañosos. Y sí, hay un versículo en la Biblia, que el corazón del hombre es engañoso. Claro, el corazón del hombre sin Dios. El corazón que no tiene el consejo de Dios, que no tiene la sabiduría de Dios. Ese corazón es engañoso. Pero Dios le dio a la iglesia primitiva un mismo sentir en todos los creyentes. ¿Cuál era el objeto de ese mismo sentir? Era llevarlos a pensar las cosas importantes y espirituales. No es que todos eran muñequitos allí, que todos pensaban exactamente igual. Pero ¿sabe qué significaba ese mismo sentir? Le voy a profundizar el concepto. Significa armonía. Y para dar un ejemplo de armonía, usted seguramente alguna vez habrá escuchado una orquesta sinfónica. Orquestas, bandas así de 4 o 5 integrantes, con pocos instrumentos, tal vez se muestre algo. Tiene que haber armonía también. Pero es muy interesante cuando una orquesta de 40, 50 músicos con instrumentos de viento, de cuerda, percusión, timbales, todo eso dirigido por el director de orquesta, comienza, se desarrolla y termina, y la gente se pone de pie y aplaude porque la ejecución fue magnífica. Pero ningún músico usó su instrumento para tocar por su cuenta. Ningún músico se paró y se puso a tratar de sobresalir sobre los demás. Todos estuvieron sujetos a su lugar, mirando al director, mirando la partitura, y allí moviendo sus brazos. Estuvo moviendo como si fuera el violín, pero si tocara la trompeta, o tocara la flauta, o tocara los timbales, allí todo ejecutado, y un director al frente indicando los movimientos, indicando el ritmo, y el resultado de todo eso, la armonía maravillosa que se produce cuando todo suena en el lugar que corresponde, en el tiempo. Y así es la iglesia, así fue inicialmente. Cada uno sabía lo que tenía que hacer, había armonía con ellos. Algunos iban a predicar, otros iban a enseñar. Dice capítulo 5, verso 42 de Hechos, y que todos los días en el templo y por las casas no cesaban, no paraban de predicar y de enseñar a Jesucristo. Era una actividad ferviente, espiritual, y Dios, el Espíritu Santo, estaba guiando, y el resultado era una armonía. Dice Hechos 4:32, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar, eran de un corazón y un alma. Dice otra versión, eran de un corazón donde salen los sentimientos, eran de un alma donde salen los pensamientos. Había un acuerdo y todo andaba muy bien, y todo el pueblo de Jerusalén, que no estaba convertido, estaban asombrados viendo la vida de esos primitivos creyentes que se entendían también. Armonía, un mismo sentir, los pensamientos. Dice Romanos 15, les quiero compartir porque para el apóstol Pablo, que no vivió esa etapa, él en esa etapa, cuando la iglesia estaba en armonía, en un comienzo, él los perseguía, mandó a la cárcel a varios y estaba de acuerdo con la muerte de algunos, como en el caso de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Él estaba de acuerdo, pero no olvidó. Él alcanzó a vislumbrar algunas décadas, un par de décadas después, lo que todavía se vivía en la iglesia de Jerusalén. Le escribió a los romanos y les dice, pero el Dios de la paciencia, 15:5 de Romanos, el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros
un mismo sentir, según Cristo Jesús. La armonía, le escribió a los romanos, la iglesia que estaba en Roma. Hermanos, lo mejor que hay es que ustedes tengan armonía, que se lleven muy bien entre ustedes y cada cual haga lo que debe hacer. A los corintios, otra iglesia, en un lugar muy distante, en el norte de Grecia. Por lo demás, hermanos, capítulo 13, verso 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Sean de un mismo sentir, tengan armonía entre ustedes. El Salmo 133, 1, qué bueno es ver a los hermanos juntos y en armonía. Ya el Antiguo Testamento hablaba de este tema. Filipenses, otra carta, otra iglesia, la iglesia que estaba en la ciudad de Filipo, una ciudad que Alejandro Magno hizo y se la dedicó a su padre, Alejandro. Capítulo 2, verso 5 de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Alguna otra versión dice, tengan la misma actitud. Y otra dice, piensen y actúen como Cristo. Si todos imitamos a Cristo, ¿sabe qué encontramos? Que todo está en orden, que todo está armoniosamente. Pero si llegamos y nos manejamos con nuestros propios pensamientos y por ahí en nuestros pensamientos le agregamos cosas del estilo del ser humano, organizar las cosas al estilo del ser humano, terminamos teniendo una organización y no un organismo, porque la iglesia no es una organización, es un organismo como su cuerpo, tiene sensibilidad y todos sentimos. Usted sabe si va caminando, si algo le pasó y si pisó algo que le pincha el pie, usted lo nota y enseguida el cuerpo le presta atención. Sus ojos miran, sus manos, usted se agacha, trata de ir a ver qué es eso y si hay algo que entró en la piel, arrancarlo para que no haya infección. Así reaccionan, así es la iglesia, es un organismo. A alguien le pasa algo y todos vamos allí porque nos duele lo que le pasa. En Filipo también había dos mujeres, una se llamaba Evodia y otra Síntique, nombre que ahora no usamos. Seguramente usted, ¿y eso? Eran nombres seguramente muy comunes en esa época. Pero Pablo se entera y le manda una carta e incluye, le dice que Evodia y Síntique se lleven bien, que sean de un mismo sentir en el Señor, que se pongan de acuerdo, que armonicen, dice otras versiones. Importante, ¿no? Y finalmente voy a salir de Pablo y voy a ir al apóstol Pedro. Pedro también escribió, 1 Pedro 3:8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, en fin, dice otra versión, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Esto es una gran lección bíblica, hermanos. La iglesia tiene que ser luz en el mundo, como le dijo Pablo a Filipo, luminares en el mundo. Jesús es la luz y nosotros somos luminares. El Señor manda la luz a nosotros y nosotros estamos brillantes y reflejamos. Pero como viene la imagen de Jesús, la gente no nos ve a nosotros, ve el reflejo de Jesús en nosotros. ¿Lo entiende? Que los pensamientos no sean los suyos, que mis pensamientos no sean mi manera de ver las cosas. Que Dios nos perdone que tantas veces decidimos por lo que nos parece. Pero ¿qué dice el cielo? ¿Qué dicen los pensamientos de Dios? Algunos dirán, esta gente cierran los ojos y se tiran a la pileta. Sí,
Claro que sí, por Dios, nos tiramos a la pileta, ¿cómo no? Porque Él ha hecho todo por nosotros, pero nunca nos ha defraudado Dios. En cambio, los hombres de grandes pensamientos, ¿qué han hecho? Con sus esfuerzos que lo han tenido y con sus ideas que las han tenido, han defraudado. Hubo un pensamiento humano que copió lo que fue la iglesia primitiva. Y me refiero al comunismo. Si usted analiza ve la historia del comunismo, encontrará que ellos basaron la idea de la unidad en las ideas cristianas, el mismo sentir, el mismo pensamiento, pero ellos lo inyectaban en la cabeza de la gente. Un poquito de agua, por favor. Lo inyectaban en la cabeza de la gente, y esa no es la solución. Lo que Dios quiere es nuestra decisión. Gracias, hermana Mary, muy amable. Dios quiere nuestra decisión, que aceptemos sus pensamientos. Cuando pensamos como Dios piensa, no es que Dios te esté cancelando tus pensamientos, no es que tus pensamientos no sirvan. Estás en el Señor, el Espíritu Santo está en ti, y vos tenés la mente de Cristo y pensás cosas por tu cuenta, pero correctamente. No te equivocás, o te equivocás poco. No somos perfectos y seremos perfeccionados en los cielos. Quiero invitarte, querido hermano, que mires un camino delante tuyo de mejoramiento, de entendimiento con Dios. Pablo a los Filipenses en el capítulo 4 le dio un ejercicio. En esto tiene que pensar, en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo justo. Él les dijo, si no pueden controlar los pensamientos, hagan una lista de cosas. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es visitar enfermos, visitar a las viudas, atender huérfanos. Esos son los principales consejos de la Biblia. Pero ¿cuántas cosas más hay para hacer? ¿Qué puedo hacer por un vecino? Conozco gente hermanas que han atendido ancianitas que han estado pegadas a su casa y no tenían parientes. Y allí iban todos los días a visitarla y atenderla. Hay muchísimas oportunidades que se presentan. Todo lo honesto, todo lo amable, todo lo de buen gusto. Esto quiere Dios que pensemos. Hay que ocupar la mente, pero también en la oración y en la lectura de la Biblia aprendemos lecciones muy grandes que nos enseñan a vivir y a hacer las cosas que Dios quiere. Y la gente sabe qué va a hacer, va a ver a Jesús en usted y lo va a ver en mí. ¿O no es esto lo que buscamos? Que la gente vea. ¿Sabe cómo hacen los misioneros que van a países donde no se puede nombrar el nombre de Jesús? ¿Usted sabía esto? Usted menciona en determinados países Jesús en la vía pública y va preso. No lo pueden decir. ¿Qué hace esa gente? Un misionero va a predicar el Evangelio. Lo presenta a Jesús con su vida. Y la gente ve a Jesús en la vida del misionero. Hermanos, renuévese en el Señor. Acérquese a Dios, ahí como yo me acerco a la pantalla. Dígale, Señor, repita esta oración conmigo. Señor, te busco en esta mañana o en esta noche, en este cambio de tiempo que, Señor, ya estaríamos haciendo el culto de noche. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, que tú estés con nosotros en esta hora, en esta noche, en esta mañana. Renuévanos, que tu Espíritu Santo. Queremos recibir la brisa suave, la brisa apacible del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, tu caricia, tu presencia. Tú sabes cuánto te necesitamos, Señor. Bendice nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros cónyuges.
nuestra familia sea luz en el barrio. Y si algo hemos hecho mal, queremos corregirlo. Queremos salir al barrio, que la gente vea en nuestro rostro que tú estás. Te rogamos esto, Señor. Danos tus pensamientos. Tenemos la mente de Cristo. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Amén. Dios le bendiga, querido hermano. Reciba paz de parte de Dios. La gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Dios le bendice. Amén.